De regreso en CNN Chile Radio, vamos a conversar con el senador Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Hola, senador. Hola, buen día, Carolina y Sebastián. Muchas gracias por la invitación. A ver, comentemos lo que ha ocurrido en los últimos días con el caso de los funcionarios de la FACH que han sido dados de baja por haber intentado trasladar droga a la región metropolitana. ¿Qué le parece, por una parte, la respuesta del gobierno y por otra, la del comandante en jefe de la FACH? Mire, este es un hecho de máxima preocupación, de mucha sensibilidad en la sociedad. Recuerde que hace 15 días atrás habíamos tenido un problema muy similar con funcionarios del ejército, lo que ocurrió en el regimiento Maipo. O sea, hay una serie de hechos que llaman a actuar con la máxima severidad ante una situación como esta, que no tiene que ver en ningún momento, en ningún minuto, en el fondo y forma, con la función militar o con la función del aviador. Por tanto, se tiene que actuar con la severidad suficiente porque tiene que ser ejemplar el proceder del gobierno, de la autoridad política, también de la autoridad militar o aviador en este caso, para sancionar a quienes cometan estos ilícitos que dañan la institucionalidad, dañan la imagen del país y evidentemente provocan mayor desconfianza en la ciudadanía. Pero respecto de cómo lo ha manejado el gobierno y de la respuesta del comandante en jefe, que ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja expone y luego dice que el presidente Boric no tiene injerencia para instruirle nada a la FACH. Mire, el presidente de la República, por Constitución, es el jefe de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad del país. Y eso no se discute, por lo tanto los dichos del general de la aviación creo que no fueron los más apropiados. ¿Usted cree, perdón, que habría en esto un atisbo de insubordinación? No tanto como eso, pero creo que lo que debió haber sido más prolijo o más prudente en los términos que ocupó. ¿Y la forma en la que lo abordó el gobierno, senador, le parece la correcta? Me parece apropiado lo que hizo el presidente Boric, de llamar a los comandantes en jefe para acometer iniciativas tendientes a resolver un problema, porque también, ¿qué es lo que es el ejército? ¿Qué es lo que es la aviación? La misma armada, o son los llamados a comprometer o a establecer con nuestra sociedad la seguridad nacional, la defensa de todo lo que es el territorio nacional y al mismo tiempo resguardar nuestra frontera. Sí. Cuando eso está siendo puesto en interdicción producto de situaciones como las que hemos vivido en los últimos tiempos, se tiene que actuar con la severidad máxima, como lo hizo el presidente Boric. Con la convocatoria ayer a la reunión. Ahora, de todas maneras, senador, le preguntaba también por el manejo del gobierno a propósito de lo que dice el ministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a este requerimiento, la instrucción que habría dado el presidente Boric y la aclaración que tiene que hacer luego la ministra de Defensa del Piano. ¿Hubo un problema comunicacional ahí o no? Ahí yo siento que no hay una sintonía fina, pero claramente los hechos que ocurrieron no son inherentes a la función militar o aviador y tiene que actuar el Ministerio Público, que tiene la especialidad del caso y que además corresponde que se haga así porque, reitero, son hechos gravísimos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con las bandas organizadas, que tienen que ver ante la eventual permeabilidad de nuestras Fuerzas Armadas por parte del narcotráfico. Ha ocurrido en otras partes del planeta y han sido situaciones graves que han tenido que enfrentar los gobiernos de otros países ante situaciones como esta. Por tanto, creo que estamos a tiempo para actuar con esa severidad que yo creo que es la que hay que mantener. Senador, ¿cuánta reserva tiene que existir en un caso como este? Son cuestiones sensibles, son cuestiones de defensa, pero también frente al derecho de la ciudadanía a saber qué es lo que está ocurriendo y la ciudadanía a través del gobierno poder acceder a esa información que ha sido esquiva en los primeros días de conocido este hecho. Hay momentos y momentos, los primeros días en donde tiene que establecerse cuál es el cuadro inicial, en donde comienza esto para efectivamente no dañar
aquí está en juego la imagen del país también en esto, porque son instituciones armadas las que están siendo afectadas por este tipo de situaciones, entonces requiere de un tiempo de formulación del primer escenario y después ya en adelante tendrá que mantenerse el balance adecuado para que también la opinión pública conozca lo que está ocurriendo con nuestras Fuerzas Armadas y lo otro que se tenga que llevar en términos internos que también corresponde. Ya, sí, lo que pasa es que mientras más demore la causa en llegar con los antecedentes necesarios al Ministerio Público, más ventaja le da a las organizaciones criminales que están detrás. Por eso hay que acelerar los procesos. Yo no estoy diciendo que esto sea el eterno, sino que se tiene que actuar con severidad, en tiempo y forma. Y no dilatarlo porque creo que no nos hace bien, no solo por lo que usted menciona, sino que también porque se comienza a derruir todo lo que es la imagen de nuestras instituciones, que también hay que cuidarla. Pero evidentemente no debe haber margen para que actúe el narcotráfico en descampado en nuestro país y tiene que actuarse con la severidad y la urgencia del caso. Ahora, senador, de todas maneras, si es que uno ve los casos más recientes, y son los que conocemos públicamente, evidentemente claro, que no se puede descartar que haya más. Pero tenemos esto de la FARC, lo que ha ocurrido con el Ejército hace un par de semanas. Otra investigación también por Carabineros, ¿no?, respecto a tráfico de personas en Colchane. En fin, o sea, se empiezan a sumar antecedentes. ¿Llegamos tarde entonces, senador? Y a eso súmenle los robos de armamento aquí en el regimiento Maipo, por ejemplo, por 2 veces constituido. ¿Se da cuenta? Entonces hay una suma de hechos que hace que yo creo que no podemos ser tan laxos, sino que tenemos que, reitero, severidad máxima, urgencia, tiempo y forma, porque esto debe haber espacio, reitero, para la operación del narcotráfico al interior de nuestras instituciones armadas. No sé si llegamos tarde o llegamos a tiempo, pero lo concreto es que ante estos hechos se tiene que actuar en consecuencia. Ya, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque estas personas fueron dadas de baja. Es que se tiene que hacer, ahora fueron dadas de baja y se tiene que continuar con el proceso de investigación y sanción producto de esto y al mismo tiempo todas las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que también hay que revisarlas porque si no hay información a tiempo, no hay una lectura de datos en tiempo y forma, vamos a llegar siempre un poquito después. Entonces eso también hay que corregirlo. ¿Y responsabilidad de mando eventualmente? Todo se tiene que investigar todo, porque hay una cadena de efectos que se tendrán que ver. Aquí cada una de las instituciones, son los 3 poderes del Estado, cada uno tiene que actuar en consonancia con las atribuciones que la Constitución le da. La Cámara de Diputados ya lo hizo. Ahora nosotros también tenemos hoy día en la tarde una citación del alto mando para ver esto. Y el Ejecutivo tiene también un rol que jugar y las propias Fuerzas Armadas y el mando también. Entonces, se tiene que actuar con la máxima precisión y al mismo tiempo severidad para ver todo lo que se da, porque si bien es cierto, en otras experiencias anómalas que han habido en el planeta, esto no es para imitarlo, el alto mando tal vez no estaba comprometido, pero un escalón más abajo sí están comprometidos, entonces esto también hay que revisarlo. ¿A qué se refiere que se necesita algún tipo de investigaciones internas más profundas entonces, senador? Profundas y severas. Yo en esto no soy de los que creo que haya que ser contemplativo para ir avanzando en la investigación y en las sanciones. Se tiene que, reitero, insisto en el término severidad y al mismo tiempo la prolijidad que requiere una investigación de este orden. Senador, y respecto al trabajo de la Comisión de Defensa en particular del Senado, ¿cuáles son los pasos que van a seguir? Bueno, hoy día nos vamos a reunir, vamos a escuchar y de ahí iremos a tomar definiciones que seguramente le iremos a comunicar al Ejecutivo. Y va a ser una sesión... Senador, tenemos que interrumpirlo un minuto. Si es que nos puede esperar, por favor, porque tenemos que ir al Palacio de la Moneda. Va a hablar el presidente Gabriel Boric. Escuchamos al mandatario. Se ha informado que va a hablar de todos estos temas. Muy bien. Presidente, ¿cómo va a reaccionar el gobierno en relación al anuncio que hizo el presidente Trump acerca del alza de aranceles en materia del cobre? Primero, perdón. Un segundo. El gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia.
en diplomacia no se hace política por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales, y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política. Si es que incluye o no incluye los cátodos de cobre, cuáles son los límites, si es que esto efectivamente se va a llevar adelante o no, y en función de esto vamos a poder responder con la solidez institucional que caracteriza a Chile, y yo espero también con el consenso transversal de que Chile es uno solo. Y espero que no haya dudas en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia de política internacional se tiene que respetar, porque la política internacional de Chile se decide en Chile y la decide el presidente de la República. Y espero que eso no esté en cuestión, porque yo siempre voy a defender los intereses de nuestro país por sobre cualquier otra consideración. Y quiero agregar algo. El fin de semana estuvimos en BRICS. Allí tuve la oportunidad de tener una bilateral con el presidente de Sudáfrica. Fuimos invitados, de hecho, a Sudáfrica, una de las principales economías de África. Tuve además la posibilidad de conversar con el presidente Modi. Ustedes saben que el presidente de la India, el país con más habitantes del mundo, estuvimos reunidos en India hace un par de meses y estamos negociando un tratado también de libre comercio. Entonces, la política de Chile es el multilateralismo, el respeto a la diplomacia, la apertura al mundo, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo con mucha convicción, que es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo recibe las palabras del comandante en jefe de la FARC? Me queda claro, están todos en la misma, están todos en la misma. ¿Se le molestó su declaración porque él dice que usted no tenía injerencia para dar una instrucción? ¿Y habló con él más tarde? Sí, hablé con él, me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo. Y lo que está claro, y yo creo que acá hay una suerte de... se pierde el foco respecto de qué es lo importante. Acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la Fuerza Aérea, antes del Ejército, están involucrados en casos no de consumo de drogas, sino de tráfico de drogas. Y nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas ni otras. Porque en esto no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras instituciones como el poder político, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto. Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los 3 comandantes en jefe al comandante en jefe de la FACH es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá. Porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema. En un comienzo se había negado esa información. Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso a mí lo que me importa. Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita, la ministra del Piano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también, y estamos trabajando en esa línea y en esa dirección. Fueron desafortunadas las palabras. Fueron desafortunadas. Es que, imagínate, yo respondo eso y nos centramos en una polémica entre yo y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Yo tengo plena confianza en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Tengo plena confianza en mi ministra de Defensa y tengo, por sobre todo, la convicción de que estamos los 3 en absolutamente la misma línea, que es cuidar a las instituciones, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Armada y a las instituciones de la República, porque eso es lo importante. Entonces, yo no voy a entrar en polémica de esas características. Pero hay que cuidar la convocar a Cocena, como lo mencionó el presidente de la Cámara? Ayer nos juntamos con los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y también con el general que está a cargo del EMPO, el general Romanini. Y tuvimos una reunión en donde además les pedí que me presentaran a la brevedad un plan conjunto, también en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros, para enfrentar esta situación, porque esto no se puede abordar compartimentadamente por cada una de las instituciones. Además, concordamos en hacer ciertas modificaciones legislativas, en particular a la ley de inteligencia, que permitan un mayor control de esto y además hacer ciertas medidas operativas de gestión. Entonces acá lo que importa es que hayan resultados. Y nosotros estamos actuando en esa dirección con mucha firmeza y alineados con los comandantes en jefe, con las instituciones y el gobierno. Pero el presidente de la Fiscalía de Tarapacá dijo que no se le entregó toda la información, que fue insuficiente, que se necesitaba mucho más por parte de la Fuerza Aérea. ¿Usted también instaría a que se entregue más información para que esto se tiene que entregar toda la información que esté disponible. Toda la información que esté disponible.
y yo lo que he visto en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea es la disposición a actuar en esa línea. Y no me cabe ninguna duda que si falta algo, eso se va a hacer durante... Y no me cabe ninguna duda que si falta algo, eso se va a hacer durante el día. Otra cosa es la competencia, que eso es un tema propiamente jurisdiccional. Y como en Chile ustedes saben hay independencia de poderes, se tiene que resolver mediante los trámites que correspondan en el Poder Judicial. Lo que hoy día solicitó la fiscal de Tarapacá y lo que yo le solicité al comandante en jefe que tenían que hacer es entregar la información a la Fiscalía, porque acá estamos en el marco de una investigación mucho más amplia. Y lo que nos importa son los resultados. No, sería absurdo, y por eso yo llamo a todos los sectores políticos a la responsabilidad en esto, que nos pusiéramos a pelear entre nosotros cuando el enemigo está al frente. El enemigo son los narcotraficantes, el enemigo es el crimen organizado. No una declaración más, una declaración menos de tal persona que... No, eso no tiene sentido. Acá yo estoy peleando con los narcotraficantes, no con la Comisión de Defensa de la Cámara ni con ninguna otra persona. Presidente, volviendo al tema de los aranceles, Evelyn Matei dice que en la relación con Estados Unidos no hay espacio como para gustitos personales como los hemos visto, presuntamente en alusión a usted. ¿Quién lo responde? Mire, yo esperaría que los defensores, los que han sido defensores del presidente de Estados Unidos, tengan, en este caso, se alineen con las posturas de Chile. Y acá lo importante, más allá de la persona que usted menciona, no me refiero en particular, de Evelyn Matei, no me refiero en particular a ella, porque no es mi rol polemizar con ella. Lo importante es que todos defendamos el interés nacional. Y como presidente de la República, lo que hemos hecho en conjunto con el ministro Mario Marcel, en conjunto con Máximo Pacheco, que está a cargo de Codelco, del directorio de Codelco, en conjunto con el ministro Alberto Van Claveren, es defender en todas las instancias el interés de Chile. Y por eso, además, promovemos el multilateralismo, porque Chile no puede poner todos sus huevos en la misma canasta. Entonces estamos, por un lado, esperando las comunicaciones oficiales, que es como funciona y como debe funcionar la diplomacia a nivel internacional, y defendiendo el interés superior de Chile, diversificando nuestros mercados hacia diferentes sectores del mundo, y seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro. Porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan. Presidente, ¿hizo de Camila Vallejo usted quiere que esté hasta el último día en su gobierno o considera que podría tener un rol también preponderante en la campaña del progreso? Yo quiero agradecer mucho a Aysén Echeverry por la tremenda labor que realizó. Es muy difícil reemplazar durante estos meses a Camila, a la ministra Vallejo, con toda la experiencia y bagaje que tiene, pero creo que hizo una tarea totalmente a la altura de las circunstancias y que estoy muy agradecido y lo conversé con ella anoche acá en La Moneda. Dicho esto, estoy muy contento que vuelva también la ministra Vallejo y, por supuesto, ella ha señalado que está con la disponibilidad, pero eso se va viendo en el camino. Ahora la noticia es que Camila vuelve y está en principio hasta el final del gobierno, y si después pasa otra cosa, bueno, será, pero hoy día está concentrada 100% en las labores de gobierno, y además yo he conversado con ella permanentemente durante todo este tiempo y sé que está tremendamente motivada, con fuerza, con energía para enfrentar todo esto. Es que yo no soy vocero del comando, yo soy presidente de la República y no tomo decisiones en el comando, no me corresponde a mí, y eso es una discusión que se da por otro canal. Yo estoy preocupado de lo que pasa en el país, desde el Palacio de la Moneda, en terreno como me voy ahora a Renca, después al juramento de la bandera de los soldados en el ejército, así que... ¿Y se va a reordenar el comité político, presidente, ahora que llega la ministra Vallejo? Por ejemplo, la salida del ministro Gajardo, si se va a reordenar el claro, sí, estamos... Sí, el ministro Gajardo lo conversamos ayer y el ministro Gajardo vuelve a... O sea, está siempre en las funciones del Ministerio de Justicia, pero sale del comité político y entra la ministra Vallejo. Presidente, ¿qué responde por las críticas a la falta a la presidencia de parte suya? Lo hace la oposición. Un clásico. Yo estoy preocupado de gobernar, no de pelear con la oposición. Muchas gracias, que les vaya muy bien. El presidente Gabriel Boric, entonces, respondiendo preguntas sobre temas contingentes, la situación del cobre, por supuesto lo relativo a la FACH y también el rol de la ministra Camila Vallejo. Volvemos a la conversación con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, que nos ha atendido allá desde el Congreso. Senador, usted decía que va a sesionar la Comisión de Defensa y que a partir de eso pretendían hacerle recomendaciones al Ejecutivo. Cuéntenos brevemente sobre eso y qué le parece la declaración del presidente Boric. A ver, lo de las recomendaciones va a salir después que nos reunamos. No puedo anticipar nada porque es un trabajo colectivo, somos 5 los integrantes y ya veremos qué cosas son las que acordamos.
Respecto a la declaración del presidente Boric, no tengo más que respaldarla plenamente. Creo que él ha actuado como corresponde, como mandatario, y haciendo un llamado a la unidad nacional para enfrentar un tema tan complejo y tan riesgoso para el país como es la permeabilidad que pudieran tener nuestras Fuerzas Armadas y todas las instituciones públicas, que deben protegerse y deben, por lo tanto, tener todo lo que son los mecanismos para impedir que el narcotráfico llegue a toda nuestra institucionalidad pública. Bien, senador Saavedra, muchas gracias por la conversación y por esperarnos también a las declaraciones del presidente. Gracias por el contacto. No,